Buen día tengan todos y cada uno de los que me acompañan. Soy la pastora Heréndira Serrata y es un gusto poder estar nuevamente a través de esta plataforma y este segmento, compartir con ustedes una reflexión en base a la palabra de Dios. Nosotros como seres humanos no tenemos eh, no tenemos esas palabras que puedan traer sanidad a su vida, a nuestra vida. El que tiene palabras de vida solamente es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y una vez más, aquí estamos para precisamente ir a la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios encontramos esas palabras de vida, como ya he dicho. Y el día de hoy la reflexión estará basada en el libro de Lamentaciones, el cual se encuentra en el Antiguo Testamento. El libro de Lamentaciones es un libro que casi nunca, ¿verdad? Quizá eh, leemos en un servicio, pero está ahí en la Biblia. Está ahí en la Biblia. Busque en el índice, que es un libro pequeño, son solamente 5 capítulos. Está después del libro de Jeremías y allí lo puede encontrar. Precisamente Lamentaciones fue escrito por el profeta Jeremías. Y pero este corto libro de 5 capítulos contiene ahí en medio por eso se llama Lamentaciones, en medio de todo el lamento que escribe, y podemos leer en estos capítulos, exactamente en medio, en el capítulo 3, vamos a encontrar unas palabras que son como agua viva en medio del desierto. Unas palabras que también son promesas que a través de toda la historia de la iglesia son muy pronunciadas por el pueblo de Dios, pero quizá pocos a veces conocen y saben dónde se encuentran estas palabras o en medio de qué situación se escribieron estas palabras. Palabras de gran esperanza, pero que fueron dichas y escritas en medio de un tiempo de mucho sufrimiento y mucho dolor. El sufrimiento, dicen los expertos en salud mental, el sufrimiento es parte de la vida. Desde que nacemos, todos experimentamos diferentes tipos de sufrimiento a lo largo de nuestra vida. Y no solamente los seres humanos, toda la creación de Dios sufre. Aún los animalitos y los árboles, las plantas, todo sufre en diferentes formas, como les digo, por diferentes causas, pero el sufrimiento es parte de la vida. Lo importante es que aprendamos a buscar la sanidad para nuestro dolor, para nuestra alma, en las personas correctas y con las cosas, haciendo las cosas correctas. Las personas correctas es primeramente Dios. Dios, como lo hizo el profeta Jeremías, y muchos hombres y mujeres de fe nos muestran, nos enseñan a través de su ejemplo que en medio de tragedias dolorosas, en medio de sufrimientos y de grandes pruebas, pues Dios fue en primer lugar su terapeuta, podríamos decir, terapeuta divino, ¿verdad?
pero también Dios fue en todo momento su esperanza y lo que les ayudó a no hundirse en medio del sufrimiento, sino a levantarse, a fortalecerse y a seguir hacia adelante. Jeremías 3, versículos 22 al 25, dice así: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Estas palabras que dejó escritas el profeta Jeremías fue en medio de un tiempo en el que él estaba sufriendo en gran manera porque había acontecido algo no solamente en su vida personal, sino aconteció algo a nivel nacional, es decir, todo un pueblo, toda una nación, el pueblo de Israel había sido invadido en el 587 a.C., fue invadido por los babilonios o el imperio de Babilonia. Primero sitiaron los babilonios, sitiaron la ciudad de Jerusalén. Para esto ya en años anteriores habían invadido y habían casi exterminado los alrededores de Jerusalén, que eran parte del pueblo de Dios, pueblo de Israel, y lo último en que invadieron fue la ciudad de Jerusalén. La sitiaron. ¿Qué significa esto? Que por un largo tiempo el pueblo se quedó ahí como privados de su libertad, no podían salir y nadie podía entrar. Así que algo así parecido, pero solamente parecido, pero no se compara a lo que nosotros hoy experimentamos, que de un día para otro que pasó, todo se empezó a parar, pero no de manera parcial, porque todavía sigue funcionando, ¿no? Muchas cosas siguen funcionando y eso es lo que nos ha ayudado en este tiempo, a que todavía podemos ir a la tienda, adquirir productos y podemos tener lo necesario en nuestras casas. Pero en ese tiempo no fue así, sino que empezaron el pueblo solamente pues a consumir lo que tenían dentro, lo que tenían en ese tiempo, y llegó un momento en que todo se empezó a escasear. Llegó un momento en que se quedaron sin comida y se quedaron ahí sin poder entonces hacer nada al respecto, al grado de que menciona ahí, ustedes lo van a leer en uno de los capítulos de ahí de Lamentaciones, que tal vez no dice la razón, tal vez niños, bebés murieron quizá por alguna enfermedad o de hambre, y familias comieron a sus propios hijos, a los bebés, se los comieron, es decir, pues tuvieron que practicar el canibalismo por la necesidad en que se encontraban. Y todo esto lo describe Jeremías en este libro. Entonces imagínense, esa situación fue una situación no solamente difícil, sino aún traumática, lo que vivió el pueblo de Israel. Y después de estar, cuando se debilitó completamente el pueblo
por falta de alimento, pues es cuando entra el pueblo enemigo y, y empiezan a destruir y a destrozar todo a su paso, al grado de que no destruyen sus propiedades y destruyen el templo de Jerusalén, lo profanan, asesinan a los sacerdotes, profetas y a mucha gente, pero también dejan vivos solamente a todas aquellas personas que ellos consideran que pueden servirles a ellos como esclavos en Babilonia, llevándose desde gente de la clase media como gente de la clase alta, gente no tan solo que eran ricos, sino que estaban preparados, y se los llevan cautivos. Y Jeremías se queda con el pueblo, viendo, ¿no?, el sufrimiento, escuchando el lloro de niños o de mujeres o ancianos que estaban enfermos y los dejaron ahí, se llevaron a sus familiares o mataron a sus familiares y se quedaron ahí. Entonces Jeremías, por eso es que escribe este libro. El libro se llama Lamentaciones porque es un lamento, ¿verdad? Un lamento al ver y al describir todo este panorama y todo este sufrimiento que estaba experimentando el profeta y todo un pueblo. Pero, ¿qué podemos aprender de esto? Que Jeremías hizo algo que nosotros tenemos que imitar. En medio del dolor, en medio del sufrimiento, o en esos tiempos quizá nos sentimos a veces de repente algo estresados o con ansiedad, pues hagamos lo que es el profeta Jeremías. Primeramente tenemos que sacar todo eso que nos produce una tormenta dentro de nuestro ser, y algo que puede ser terapéutico, y es terapéutico siempre, ¿verdad? Es la oración, ir a la persona correcta. Primeramente la persona correcta es Dios, y ahí en la presencia de Dios vamos a sacar y podemos externar todo nuestro sufrimiento. Pero también recordemos que tenemos un Dios que escucha, pero un Dios también que habla. Así que Él está ahí para escucharnos, pero también dispongamos nuestro corazón a escuchar la voz de Dios. Jeremías, en su lamento, en su clamor y en su oración, escuchó a Dios. Y él reconoció y le decía: Señor, yo sé y entiendo que esto que hemos sufrido, esto que estamos viviendo y que estamos experimentando, es consecuencia de nuestro pecado. Es consecuencia de que tu pueblo, te dio la espalda, que tu pueblo se olvidó de tu ley, que tu pueblo hizo todo lo que cometió pecados, hizo todo lo que iba en contra de la voluntad de Dios. Y por eso, que dice Jeremías, yo entiendo, él entendió y dijo: yo entiendo que esto es la consecuencia, y es tu disciplina para con nosotros, para que tu pueblo pueda entender, para que nos volvamos a ti, para que nos arrepintamos de corazón, y entonces tú sanarás, tú salvarás. El sufrimiento, tenemos que estar atentos para escuchar la voz de Dios, porque el sufrimiento muchas veces es consecuencia de nuestros propios actos. Otras veces es consecuencia de los actos de otros, o simplemente a veces hay cosas que el ser humano
como seres humanos sufrimos simplemente como víctimas del pecado y de la maldad que hay en el mundo. Pero sea cual sea la causa del sufrimiento, recordemos que tenemos un Dios que nos ayuda, un Dios que nos ama y un Dios que puede sanar nuestro corazón. Pero si tenemos la necesidad de, hemos orado, tenemos fe, hemos escuchado la voz de Dios, pero seguimos sintiendo ese dolor y seguimos sufriendo, también hay otras personas que pueden ser las personas, aparte de Dios, otras personas que son las personas correctas o adecuadas para nuestra, que Dios ha puesto ahí para nuestra ayuda. Y pues están los pastores, estamos los pastores, aquellos que podemos, estamos ahí para escucharles y siempre estaremos ahí para orar, pero también para darles el mejor consejo conforme a la palabra de Dios. Y también hay hermanos, hermanas o amigos, pero siempre busquemos a las personas correctas, ¿verdad? A esas personas en las que podemos confiar y de quienes podemos obtener un consejo sabio. Están también los médicos, los terapeutas profesionales, pero sobre todo siempre esperemos en las misericordias de Dios. Tengamos fe, tengamos esperanza de que el sufrimiento pasará. El sufrimiento un día acabará. Muchas veces puede ser aquí en la tierra, otras veces pues nuestro sufrimiento va a terminar y va a acabar cuando el Señor nos llame y estemos en su presencia. Pero el sufrimiento también recordemos que Dios lo puede usar para sacar lo mejor de nosotros. Una de las cosas es que aprendamos después de que hemos sufrido y superado algún sufrimiento, podemos llegar a ser personas más sensibles al dolor de otros. Hay personas que está en nosotros cómo canalizamos nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestro estrés, nuestra ansiedad. ¿Lo canalizamos para bien o lo vamos a canalizar para mal? Sabemos que hay personas que han sufrido tanto que quieren hacer sufrir a los demás también, porque consideran que así como ellos sufrieron, pues otros también que sufran. Pero si nosotros lo canalizamos para bien, ¿cómo lo vamos a ver entonces? Lo que yo he sufrido me va a ayudar para ser sensible al dolor de otros y ayudarles a levantarse con la ayuda de Dios y con mi apoyo también. Como también el sufrimiento, si lo canalizamos para bien, podemos preguntarnos qué puedo hacer para aliviar el dolor de otros. Tal vez haciendo algo que voy a compartir y eso va a aliviar un poco el dolor, o esto que voy a compartir, voy a dar o voy a decir, va a hacer que la otra persona en medio de su sufrimiento vuelva a tener fe y vuelva a tener esperanza. En medio de la necesidad, en medio del sufrimiento, cuando oramos, viene siempre un rayo de luz, un rayo de esperanza, porque Dios no solamente escucha, como les dije hace un momento, sino también responde y también habla. Jeremías, en medio de su lamento, vino a él ese rayo de esperanza. Y por eso es que pudo exclamar y decir, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos.
porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Algo vio Jeremías. Dios le dio luz y él pudo ver que en realidad, aun cuando habían pasado todo lo que pasaron, veía la misericordia de Dios. La vida, mientras tengamos vida, mientras tengamos salud, mientras tengamos fuerzas, pues ahí está la misericordia de Dios. Y con la misericordia de Dios nos volveremos a levantar. Nos volveremos a levantar y volveremos a construir, como lo hizo el pueblo de Israel. Volveremos a construir, volveremos a edificar cualquier cosa en nuestras vidas y vamos a seguir confiando y disfrutando de las misericordias de Dios. Así que espero que esta reflexión pueda o haya sido de bendición y que la palabra de Dios continúe siendo esa fortaleza para nuestra vida en medio de este tiempo y de toda nuestra vida, porque grandes son las misericordias y nuevas las misericordias de Dios cada mañana. Que Dios los bendiga, que tengan un excelente día y nos veremos en el próximo segmento. Hasta pronto.